Hola, somos el equipo 4 y nosotros hablaremos de revelación suficiente respecto a los postulados. Somos el equipo 4, como mencionaba, y está conformado por mí, Gómez Lara, Brian Alejandro, Hernández Flores, Luis Fernando, Ortiz Jasso, María Esther, Iña González, Alan Francisco y Ramírez González, Luis Alejandro. Para comenzar hablaremos de la importancia de los postulados. Bueno, estos postulados básicos ocupan un lugar preponderante en la jerarquía que nos habla en la NIF A1 respecto a la estructura de las normas de información financiera. Se presentan como conceptos teóricos fundamentales que relacionan medios y fines, es decir, normas particulares y objetivos de la información financiera. Por otro lado, proporcionan un importante marco de referencia para emitir normas particulares. Cabe destacar que sin estructura, las normas particulares constituyen normas de reconocimiento contable sin razón, sin sentido o sustancia. Además, ayudan a explicar las razones por las cuales algunos procedimientos son apropiados y proporcionan las bases para establecer criterios para aquellas situaciones o áreas aún no exploradas por las normas particulares. Bueno, ahora les vamos a hablar de los postulados que consisten en 8, que es sustancia económica, entidad económica, negocio en marcha, devengación contable, asociación de costos y gastos con ingresos, valuación, dualidad económica y consistencia. Bueno, vamos a comenzar con sustancia económica. ¿A qué se refiere sustancia económica? Debe prevalecer en la naturaleza de la operación sobre su forma jurídica. Un ejemplo, una de las situaciones clásicas son los anticipos de clientes, los cuales en su forma legal tienen un tratamiento específico de ingresos. Sin embargo, la naturaleza no es la de un ingreso, sino la de una obligación que debe ser reconocida como un pasivo. Seguimos con entidad económica. La entidad económica es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas, constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros conducidos y administrados por un único centro de control, que toma decisiones encaminadas al cumplimiento de los fines específicos para los que fue creada. Tenemos, por ejemplo, la entidad persona física, que es la persona que trabaja por su propia cuenta, la que hace su actividad empresarial o sus servicios. Y también tenemos la entidad persona moral, que es aquella constituida por 2 o más personas. También tenemos el negocio en marcha. ¿Qué quiere decir esto? La entidad económica se presume en existencia permanente dentro de un horizonte de tiempo limitado, salvo prueba de lo contrario. Un ejemplo es: una empresa sigue siendo negocio en marcha cuando la venta de sus activos no afecta su capacidad para continuar operando. Por ejemplo, el cierre de una pequeña sucursal que reasigna a sus empleados a otros departamentos de la empresa. Otro postulado sería el postulado de devengación contable. Los efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo una entidad económica con otras entidades, de transformaciones internas y de otros eventos que la han afectado económicamente, deben reconocerse contablemente en su totalidad en el momento en el que ocurren, independientemente de la fecha en que se consideren totalmente realizados para fines contables. Un ejemplo puede ser cuando las transacciones, una venta a crédito, que a pesar de que aún no se hace efectivo el pago ni se entrega la mercancía, la venta debe ser registrada en el momento en el que se quede pactada la venta. Otro postulado es la asociación de costos y gastos con los ingresos. Los costos y gastos de una entidad deben identificarse con el ingreso que generen en el mismo periodo, independientemente de la fecha en que se realicen. Los costos y gastos se reconocen en los resultados del periodo actual, y estos incluyen los costos y gastos que se incurren para generar los ingresos del periodo, como la compra de mercancía, los gastos de transporte y los sueldos.
además de los gastos que se derivan de un activo reconocido en el balance general, que éste va perdiendo su valor y lo que constituye un gasto para la empresa. El postulado de evaluación se refiere a los efectos financieros derivados de las transacciones y transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a la entidad. Deben cuantificarse en términos monetarios, atendiendo a los atributos del elemento a ser evaluado con el fin de captar el valor económico más objetivo de los activos netos. En el proceso de evaluación debe haber varios reconocimientos. El reconocimiento inicial es el valor original de intercambio al momento en que se devengan los efectos económicos de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, o una estimación razonable que se haga de este. El reconocimiento posterior, en el reconocimiento posterior, el valor inicial puede modificarse o ajustarse en caso de que cambien las características o la naturaleza del elemento a ser evaluado. Esto es en función a sus atributos, así como de acuerdo con los elementos y circunstancias particulares que hayan afectado desde su última evaluación. Un ejemplo muy claro de esto son las depreciaciones, ya que con el uso frecuente de los activos, estos pierden su valor. En el postulado 7 tenemos la dualidad económica. Aquí la NIF A2 la define como la estructura financiera de una entidad económica que está constituida por los recursos de los que dispone para la consecución de sus fines y por las fuentes para obtener dichos recursos, sean propias o ajenas. En cierta parte aquí nos muestra lo de la partida doble, ya que todos los activos tienen obligaciones y esas obligaciones son los pasivos, y ahí es como una balanza en donde todo lo que se carga se tiene que abonar. Por ejemplo, los recursos son el personal, capital, materia prima, la tecnología con que cuenta, y las fuentes para obtener capital serían las aportaciones de los socios, nuevas aportaciones al capital, utilidades de la propia empresa. Estas serían fuentes propias y las ajenas como créditos que nos otorgan las instituciones financieras para que el ente pueda seguir realizando sus operaciones. En el postulado número 8 tenemos la consistencia. Aquí la NIF la define como ante la existencia de operaciones similares en una entidad, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones. La consistencia coadyuva a la comparabilidad de la información financiera en una misma entidad en diferentes periodos. Y un ejemplo de esto sería, por ejemplo, si le compramos mercancía más bien si le vendemos a crédito a un cliente en Monterrey, cuando registremos la operación, vamos a cargar y abonar las cuentas en las que se afectaría. Y cuando le vendamos a otro cliente en Veracruz, tendríamos que abrir las mismas cuentas, ya que tenemos el mismo proceso para registrar las operaciones. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los estados financieros básicos. El primero es el estado de resultados integral y estado de actividades. Este estado de resultados muestra la información relativa de acuerdo a los resultados de sus operaciones en un periodo. Esta es emitida propiamente por las entidades lucrativas y se integra de los siguientes elementos: los ingresos, costos y gastos, utilidad o pérdida neta, otros resultados integrales y el resultado integral. El estado de actividades es propiamente emitido por entidades no lucrativas. También estas incluyen el cambio neto en el capital contable. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo está distribuida en las cuentas y se tiene que hacer conforme a un periodo y ya.
Después tenemos el estado de situación financiera, que también se llama balance general. Es un informe económico que refleja la situación financiera de una empresa a una fecha determinada. Se emite tanto por las entidades lucrativas y no lucrativas y se conforma básicamente por los siguientes elementos: activo, pasivo y capital contable o patrimonio contable. Siguiente. Y aquí se demuestra los elementos, la estructura de un estado de situación financiera. En el estado de situación financiera, cabe resaltar que el activo tiene que ser igual a la suma del pasivo más capital para que pues, nuestros resultados cuadren. Ahora seguimos con el otro, que es el estado de cambios en el capital contable. Este es emitido por entidades lucrativas y aquí se muestran los cambios en inversión de los propietarios durante el periodo. Y está integrado por los siguientes elementos, que son movimientos de propietarios, movimiento de reservas y el resultado integral de la empresa. Este es un estado de cambios en el capital contable en donde se muestran las fechas en las que empieza la empresa y los cambios que se van dando. Y por último tenemos el estado de flujos efectivos, que es un estado financiero que informa sobre las variaciones y movimientos de efectivo y sus equivalentes en un periodo determinado. Muestra las fuentes y aplicaciones del efectivo. También conocido como estados de cambios en la situación financiera, es emitido tanto por entidades lucrativas y no lucrativas. Se conforma de los siguientes elementos: origen y aplicación de los recursos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se estructura y vemos de dónde proviene o de dónde se origina el ingreso de dinero y a dónde se aplica ese ingreso. Bueno, por último, la revelación suficiente en los estados financieros. Esta es la acción de divulgar en estados financieros y en sus notas toda aquella información que amplíe el origen y significado de los elementos que se presentan en dichos estados, proporcionando información acerca de las políticas contables, así como del entorno en el que se desenvuelve la entidad. Estos estados financieros deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial de la empresa. Es indispensable que estos estados muestren información necesaria relativa a la situación financiera. Es por eso que también pueden estar acompañados de notas explicando todos aquellos conceptos que se expresan en los estados. Entonces, se tiene que tener una revelación suficiente y clara para que todos los usuarios que estén involucrados puedan entender fácilmente estos estados. Bueno, ya como conclusión de los puntos que hemos estado viendo y tratando, básicamente los postulados nos establecen las bases para un adecuado reconocimiento contable de las transacciones que tiene una entidad, así como los eventos que las afectan económicamente. Nos explica en qué momento y cómo deben reconocerse los efectos de cada transacción o eventos que afecten económicamente a una entidad, siempre tomando en cuenta los puntos presentados, nos ayudarán a generar una mejor información financiera sobre la entidad, siempre y cuando se apliquen correctamente.